nombre es Carolina Villadiego Urbano, lidero el equipo de América Latina de la Comisión Internacional de Juristas y hoy la Comisión está lanzando un informe que hizo sobre la situación del Ministerio Público de Venezuela, en particular la falta de investigación y enjuiciamiento efectivo de las graves violaciones de derechos humanos en el país. El informe está disponible en español y en inglés en nuestra página web www.icj.org. Para presentar los hallazgos de este informe, vamos a hacer primero una presentación general sobre los hallazgos principales y algunas de las recomendaciones que tiene el informe, con la invitación a todos y todas de leer el informe que, como dije, está disponible en inglés y en español, y posteriormente vamos a escuchar unos comentarios de Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas e integrante también de la Fundación para la Justicia de México, y posteriormente de Úrsula Necochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso. Con esto, entonces, damos inicio a la primera parte de este evento. Voy a contarles un poco sobre el informe que estamos presentando hoy. En primer lugar, quiero mencionar cuál fue la metodología que utilizamos en la comisión para realizar este informe. Primero, la comisión revisó información pública disponible acerca del ejercicio de la persecución penal en casos de graves violaciones de derechos humanos por parte del Ministerio Público venezolano, incluyendo normas nacionales e internacionales vinculantes al Estado, información proveniente de autoridades nacionales, informes de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil venezolana. Segundo, la comisión examinó aproximadamente 100 expedientes de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes bajo el derecho internacional, específicamente ejecuciones extrajudiciales y tortura. Y tercero, la comisión entrevistó alrededor de 50 personas, incluyendo académicos, abogadas y abogados en ejercicio, defensores de derechos humanos, exfiscales, cuya práctica profesional no solamente ocurrió en Caracas, sino también en los estados de Bolívar, Lara, Táchira y Sucre. Con esto quiero pasar, en segundo lugar, a comentarles los 5 principales hallazgos que contiene el informe que presentamos hoy. El primer hallazgo es que en Venezuela hay una impunidad persistente. La mayoría de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país no se han investigado ni juzgado. El Ministerio Público venezolano, las policías que realizan la investigación penal y los y las fiscales que llevan los casos tienen una gran responsabilidad en esta impunidad que es persistente y sistemática. La impunidad ha persistido desde hace décadas y aunque algunos casos han sido investigados y sancionados, la mayoría de las graves violaciones de derechos humanos han quedado impunes. Un segundo hallazgo que releva nuestro informe es que el fiscal general Saab carece de independencia y de objetividad, y esto se evidencia en varios aspectos de su conducta como fiscal. Por ejemplo, a menudo emite opiniones públicas prejuzgando casos bajo investigación penal. También ha publicado fotos y videos de personas sospechosas antes de presentar cargos en su contra, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, lo que estigmatiza a estas personas y también socava el derecho al debido proceso. Pero además, el fiscal ha emitido comentarios estigmatizantes y discriminatorios contra personas LGBTIQ+. Un tercer hallazgo que releva nuestro informe es que la policía y los organismos de inteligencia que llevan a cabo las investigaciones no las realizan con objetividad ni con imparcialidad. Un ejemplo de esto es que en muchos casos la policía no cumple las disposiciones legales para detener personas y aún así los fiscales confirman sus actuaciones que son arbitrarias y no inician investigaciones sobre la mala conducta o el abuso policial. Además, esta falta de objetividad y de imparcialidad de la labor de la policía también se refleja en que la investigación penal de presuntas ejecuciones extrajudiciales, donde se investiga la responsabilidad de agentes estatales, tienden a tener una supervisión de las pruebas que se recopilan y las líneas de investigación, entre otras cosas. Todo esto más con el ánimo de no investigar de manera efectiva estos casos. Un cuarto hallazgo que revela nuestro informe es que las víctimas enfrentan diversos obstáculos durante toda la investigación penal.
Por ejemplo, tienen dificultades para acceder a los expedientes de los casos, pero además, en diversas ocasiones, la investigación penal se enfoca en analizar la situación de las víctimas, particularmente las actividades que son consideradas supuestamente como problemáticas, en lugar de investigar quiénes fueron los responsables de los hechos y su responsabilidad y atribuir su responsabilidad penal. Un quinto hallazgo de nuestro informe muestra que el Ministerio Público venezolano enfrenta problemas graves de gobernanza y gestión interna que afectan la realización de investigaciones y enjuiciamientos imparciales. Por ejemplo, hay una gran cantidad de fiscales en provisionalidad y no se realizan los concursos públicos previstos en la legislación. También hay una alta rotación de fiscales en los casos y cada vez que hay un cambio de fiscal se retrasa el avance del proceso. Asimismo, la autonomía de los fiscales está muy disminuida, pues el fiscal general da instrucciones sobre cómo llevar los casos, especialmente cuando los casos son de relevancia política. Y como si todo esto fuera poco, el Ministerio Público no tiene suficiente cobertura geográfica en el país. De esta manera, y por último, quiero pasar a mencionar las 5 principales recomendaciones que la Comisión Internacional de Juristas hace a las autoridades nacionales. La primera recomendación a las autoridades venezolanas, que es consistente con recomendaciones de informes anteriores, es que las autoridades deben tomar medidas urgentes para recuperar el Estado de Derecho en el país y eliminar los diversos obstáculos que impiden la investigación y el enjuiciamiento efectivo de las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país. Una segunda recomendación es que se recomienda tomar medidas específicas para restablecer la independencia del Ministerio Público para que pueda llevar a cabo procesamientos penales efectivos, exhaustivos y objetivos. Para esto, por ejemplo, los sectores políticos y los altos funcionarios del Poder Ejecutivo deben abstenerse de interferir indebidamente en las investigaciones y enjuiciamientos penales o en el trabajo de los y las fiscales, investigadores, jueces y peritos. Una tercera recomendación que la Comisión Internacional de Juristas hace a la Asamblea Nacional es que adopte normas encaminadas a restringir la autoridad discrecional del fiscal general con el fin de prevenir influencias indebidas de su parte en casos específicos para mantener la independencia interna de los y las fiscales individuales, quienes deberían tener autonomía. Una cuarta recomendación que la SIC hace es que recomienda al fiscal general emprender acciones para que se hagan procesos de selección de los y las fiscales a través de concursos públicos, meritocráticos, transparentes y no discriminatorios. Y una última recomendación que quiero mencionar es que la Comisión Internacional de Juristas también le recomienda al Ministerio Público que adopte medidas efectivas para garantizar los derechos de las víctimas de las violaciones de derechos humanos en las investigaciones y enjuiciamientos penales, que incluya garantizar su participación efectiva en los procesos y evitar la revictimización. Los y las invito a que puedan revisar nuestro informe que está disponible en nuestra página web www.icj.org, y con esto finalizo la presentación inicial de los principales hallazgos y las principales recomendaciones, y le quiero dar paso a Ana Lorena Delgadillo para que pueda hacer los comentarios al informe. Muchas gracias, Ana Lorena. Muchísimas gracias, Carolina. Pues primero que nada quisiera comentar que estoy en esta presentación en mi calidad de integrante de la Fundación para la Justicia, desde donde hemos venido trabajando ya también durante mucho tiempo con otras colegas como Úrsula, que nos acompaña también en este evento, en el tema de la fiscalía. Y lo que yo quisiera decir es que cuando yo escucho y leo el diagnóstico realizado en Venezuela, en la fiscalía, encuentro muchísimas similitudes con algunas de las cosas que también hemos notado en México, pero también en la región. Entonces, a mí me gustaría compartirles algunas cosas que yo veo como similitudes, pero también como algunas reflexiones de cuáles son las cosas que se lograron hacer en México en un momento específico para lograr superar algunas de los grandes obstáculos que teníamos en la fiscalía, y sobre todo como cuáles son las cosas que yo veo en similitud con el informe. Lo primero que quisiera decir es que, bueno, tengo una presentación, la voy a pasar rápidamente. Un segundito. Una de las cosas que ayudó muchísimo en México para reflexionar el tema de las fiscalías fue justamente la formación de un movimiento muy importante que se llamó Fiscalía que Sirva,
el cual inició en México y que cuando escucho yo, por ejemplo, las reflexiones que se hacen del informe, pues el diagnóstico es el mismo. Ustedes saben que México vive una gran crisis en materia de impunidad, de graves violaciones a derechos humanos. El caso Ayotzinapa pues devela claramente cómo está el sistema de justicia y cuáles son los principales problemas estructurales que hay en la Procuración de Justicia en el caso Ayotzinapa, pero que se revela también para todos los demás casos. En ese entonces, cuando nosotros empezamos con la reflexión sobre la Fiscalía, teníamos 33,000 personas desaparecidas, ahora superan las 110,000 personas desaparecidas, una gran cantidad de homicidios, feminicidios, ataques contra la prensa, impunidad en delitos cometidos contra personas migrantes. Había una impunidad generalizada, sigue habiendo una impunidad generalizada del más del 96%, es decir, que realmente las fiscalías no están funcionando, ¿no? Y la otra cosa es que en muchos de los casos lo que se descubrió, como cosas que también se descubren, es que en varios casos no hay métodos de investigación y recurren a la tortura, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿las procuradurías no pueden o no quieren investigar? Creo que fue parte del análisis inicial y lo que nos dimos cuenta es que eran ambas cosas. Primero, que no hay recursos, pero que tampoco había una voluntad política para que estas fiscalías pudieran trabajar, pero que también una cosa que nos estaba haciendo muchísimo daño al interior de las fiscalías era el hiperformalismo y la burocracia al interior. Las víctimas se ven como enemigos del sistema y también los abogados que los acompañan. Para todas las cosas, independientemente de que nosotros ya tenemos un sistema acusatorio, el hiperformalismo sigue reinando y requieren miles de requisitos para cualquier cosa mínima. Carolina mencionaba, por ejemplo, la dificultad para que los abogados o las víctimas puedan tener acceso a copias de los expedientes. Solamente decirles que la Fundación para la Justicia, en un caso de una masacre de migrantes que representamos, llevó 8 años para obtener copias de los expedientes de la masacre. Tuvimos que llegar a la Suprema Corte y todavía después de tener una sentencia, la Fiscalía General de la República se negaba a entregarnos copias de los expedientes. O sea que son situaciones en algunas cosas muy similares, ¿no? Lo que veíamos también es que había una gran intención de la Fiscalía para sabotear las investigaciones y también para pervertir las investigaciones que se hacían y sobre todo las dificultades se daban cuando se tenía que investigar al Estado. Ahí es donde no había absolutamente ningún resultado, que son cosas similares a las que se pudieron ver en el informe de Venezuela, ¿no? ¿Cómo nos involucramos? Porque creo que aquí es importante saber cómo decidimos en México unirnos. Nosotros como Fundación para la Justicia tenemos más de 300 casos, representamos más de 300 casos de migrantes que han sido ejecutados en el tránsito o que son víctimas de desaparición. Siguiendo el consejo de nuestro querido Roberto Garretón, que nos decía hay que documentar todo, empezamos a documentarlo promoviendo amparos aunque los amparos no funcionaran muchas veces, pero para demostrar que estaba habiendo graves violaciones en las investigaciones en la Fiscalía. Cuando llegamos a 50 amparos, el equipo me dijo, Ana Lorena, o sea, tenemos más amparos que casos, no podemos seguir con esto. Entonces ahí nos dimos cuenta que es muy importante el caso a caso, ahí está el corazón de la fundación en la representación de las víctimas, pero que necesitábamos movernos a tratar de transformar las estructuras. Entonces, ahí creo que ahí también hubo una reflexión mucho más colectiva con otras organizaciones, nos juntamos, vimos que estábamos haciendo una gran cantidad de trabajo, que trabajábamos más de 12, 14 horas al día y que aún así no lográbamos mover temas estructurales como el tema de la procuración de la justicia, ¿no? También vimos que la sociedad mexicana en general había normalizado que las fiscalías no funcionaran y además las fiscalías pues no estaban en el debate público. Es decir, quien estaba todo el tiempo en el debate público en los medios de comunicación era el Ejecutivo, pero no la Fiscalía y mucho menos el Poder Judicial, hay que decirlo. Entonces, nos parecía que era importante poner en el centro del debate a las fiscalías y que además cuando nos unimos todas las organizaciones, independientemente de que cada una de nosotras tuviéramos diferentes cosas que trabajábamos, diferentes maneras de pensar o de asumir el trabajo, todas en algún momento íbamos a tocar las fiscalías y necesitábamos que las fiscalías funcionaran. Entonces decidimos unirnos para un fin común que fue transformar las fiscalías. Ahí fue también cuando nos encontramos con DPLF, porque cuando empezamos nosotros a buscar, ya en ese momento en México hubo una reforma muy importante en el año 2014 que se le da autonomía a las fiscalías. Con vergüenza les digo que esa reforma no la vimos, o sea, se nos pasó en medio de un paquete grandísimo de reformas, la vimos como hasta el año 2015 que la fiscalía había sido autónoma, pero imagínense, tan no estaba en el debate que nadie se dio cuenta que habían tenido la autonomía, ¿no? Y ahí fue cuando nos reunimos con DPLF y con un grupo pequeño de organizaciones y dijimos, ¿por qué no examinamos la primera ley que estaba todavía en Cámara de Diputados para saber si realmente esta es una fiscalía autónoma?
Cuando fuimos a buscar estándares, nos dimos cuenta que no había estándares en autonomías de fiscalías, que todos los estándares eran de independencia judicial y que entonces, pues hay algunos que se aplican, pero hay otros que no se aplican, ¿no? Y ahí fue cuando sacamos nuestra primera publicación, que la pueden consultar tanto en la página de la Fundación para la Justicia como de PLF y en CEJA, sobre estándares de autonomía de las fiscalías. Es decir, fuimos aprendiendo. También tuvimos que reconocer que las fiscalías son un tramo pequeño de la impunidad, que hay muchas otras instituciones que están involucradas y que para que funcione realmente, para hacer una lucha contra la impunidad, pues se requiere ver la Defensoría de Oficio, el tema de militarización, que funcione el Poder Judicial, es decir, es todo un sistema, pero ahí pues habría que explorar. Nace el colectivo Fiscalía que Sirva. Nosotros éramos más de 300 organizaciones las que estábamos involucradas, activistas, influencers, líderes de opinión, periodistas, o sea, se formó todo un movimiento, víctimas también, movimientos, en algún momento que quisieron imponer a un fiscal haciendo pase automático, como nosotros le decimos, y en la Constitución ya estaba prohibido el pase automático. Se hizo una gran campaña que se llamó El Fiscal Carnal, que fue una campaña que pegó mucho en México. De hecho, ustedes en el Senado pueden buscar fiscal carnal y van a encontrar fotografías de los senadores con el letrero de fiscal carnal, porque fue una cosa que se logró colocar de que no podía haber un pase automático y que los fiscales tendrían que ser elegidos de acuerdo a ciertas características y sobre todo con independencia. Hicimos todo un diagnóstico, tuvimos un proceso de formación. Nosotros sabíamos litigar, pero no sabíamos cómo estructurar una fiscalía, no sabíamos cómo armar, digamos, toda la infraestructura, la lógica que tiene que tener una fiscalía, pero ahí nos formamos. Tuvimos el apoyo de CEJA, del INESIF y de exfiscales también muy valiosos en la región que han sido reconocidos por enfrentar casos de graves violaciones a derechos humanos. Formamos nuestra propia base teórica de la Fiscalía e hicimos un gran trabajo de incidencia, ¿no? Tanto el ámbito nacional como internacional. Y ahí hicimos una cosa también que fue muy interesante, que nos dividimos en grupos. Había un grupo técnico, un grupo de incidencia y un grupo de comunicación. Y como éramos tantos, lo que tuvimos que buscar es cómo teníamos un punto en común para unirnos o varios puntos de los cuales no nos podíamos mover. Entonces hicimos una infografía que la pueden buscar también en nuestra página, que se llaman los mínimos no negociables, que si bien es cierto, éramos tantos actores y podíamos tener muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo, por lo menos sí estábamos de acuerdo en estas cosas que se tenían que transformar de la fiscalía. En el grupo técnico teníamos sesiones todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Por Zoom invitábamos a expertos de la región, teníamos una problemática concreta, la discutíamos, la debatíamos, pero sobre todo lo que siempre tuvimos en mente es qué es lo que más nos duele. Antes de ir a pensar en las estructuras, en las áreas, teníamos que tener muy claro qué es lo que más le está doliendo a México y a partir de lo que más le está doliendo a México en impunidad, en corrupción y en graves violaciones, es que pensamos cómo armar esta institución. Hicimos una alianza con empresarios, que es una cosa que no es común con las organizaciones de la sociedad civil. Ellos venían trabajando el sistema anticorrupción, pero como que habían dejado de lado la fiscalía. Entonces se dieron cuenta que no podían luchar contra la corrupción si no tenían también el tema de la fiscalía, ¿no? Y bueno, ahí hicimos un dictamen ciudadano donde proponíamos qué cosas se tenían que modificar en la Constitución. Tuvimos una salida muy importante pública en el Ángel de Reforma, donde estuvimos pues muchísimos actores, mucha incidencia en el Senado y mucha incidencia en medios de comunicación. Y finalmente logramos, cuando llega el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, logramos sentarnos con el nuevo gobierno en un sistema de parlamento abierto para estructurar una ley orgánica. Hay que decir que cuando nosotros llegamos a este ejercicio ya teníamos una ley orgánica. Lo que hicimos fue todos los estándares que logramos y las buenas prácticas que logramos recuperar de la región con nuestros propios aprendizajes, lo que hicimos fue transformarlos en una ley, porque pues los estudios y las publicaciones sirven muchísimo, pero para lograr hacer una incidencia real ante el legislativo, requerimos preparar una propuesta de una ley orgánica. Y ahí estuvimos esforzándonos por todo esto. Seguramente Úrsula les va a hablar de cuáles son algunas de las cosas más importantes que pusimos en la ley orgánica, que logramos que quedara en el Senado. Yo creo que más del 75% de la ley que quedó en ese entonces es lo que nosotros propusimos, pero las claves eran el tema de autonomía,
con el tema de presupuesto, rendición de cuentas, el plan de persecución, que es importantísimo. El plan de persecución es una definición de qué es lo que tiene que hacer estratégicamente la Fiscalía, en qué va a centrar su atención, pero sobre todo lo que aprendimos, por ejemplo, de países como Chile, es que el plan de persecución se arma preguntándole a la ciudadanía qué es lo que más le duele en el tema de la violencia. Hablamos mucho de la independencia del fiscal y esto me llama la atención por lo que decía Carolina en la presentación del informe. Muchas veces cuando uno va al Ministerio Público, a la Fiscalía, el fiscal que está encargado del caso, pues le dice, es que son órdenes, o sea, él firma, pero las órdenes vienen de otro lado. Entonces, no hay una autonomía al exterior, porque quien se nombra viene ya con una, digamos, línea de actuación muy cercana al Ejecutivo, no hay independencia, pero al interior tampoco la hay porque en las investigaciones quien investiga no decide. Entonces, ahí, por ejemplo, pusimos reglas claves para el tema de cómo garantizar la independencia al interior de los fiscales que investigan, órganos ciudadanos cercanos también, porque la Fiscalía está absolutamente deslegitimada en México y requeríamos órganos ciudadanos para que la cuidaran, para que la acompañaran en la transformación, fiscalías especializadas también, áreas de manejo de información y de contexto, desmitificamos qué significa investigar y quién lo puede hacer, dejamos el caso a caso para pasar a fenómenos criminales, porque lo que veíamos y lo que las familias nos venían pidiendo en casos de desaparición es que el ir al caso a caso pues nos impide ver todo lo que está pasando en términos de macrocriminalidad en el país. Los modelos de cómo investigar, siempre pensamos que es un fiscal el que va a dar una respuesta y es imposible que un fiscal que tiene un caso de macrocriminalidad, él solo dé una respuesta, requiere armar equipos, requiere otras estrategias, eso lo pusimos. En un tema central, el servicio de carrera, pero empezando por la depuración del personal y también con una visión de reconocimiento y esfuerzo, no con una visión, digamos, punitiva, ¿no? Y bueno, hay algunas reflexiones que posiblemente si hay preguntas y respuestas también podría compartir yo de cuáles son las cosas que nos fallaron o que faltaron o qué fue lo que se cruzó en el camino, que lo dejaría para la segunda parte si es que hay oportunidad de preguntas y respuestas. Pero finalmente decirles que en este momento en México estamos pues preocupados porque evidentemente la Fiscalía con el nombramiento del fiscal, pues muchas de las cosas que empujamos se vino abajo, hubo mucha fragmentación de la sociedad civil en el gran movimiento que teníamos. En este momento estamos tratando de unirnos otra vez en un colectivo que se llama La Justicia que Queremos, donde queremos trabajar el tema de la fiscalía, pero también de la independencia judicial, porque nos parecen claves, digamos, en el tema de la impunidad, pero también para contravertir, para poder hacer frente a medidas autoritarias, pero que lo más importante definitivamente es que el gran esfuerzo viene de las víctimas organizadas y de la sociedad civil. Me parece que ese es el gran aprendizaje que tenemos en México y que creo que también con todo el trabajo que se está haciendo en Venezuela desde muchos frentes, pues es lo que está sacando también adelante una lucha muy importante en materia de combate a la impunidad y para frenar graves violaciones a derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Lorena, por compartir además toda esa experiencia que ustedes hicieron en México de Fiscalía que sirva y también por mostrar los vasos comunicantes que hay cuando las fiscalías no sirven respecto de lo mucho que eso genera impunidad para las víctimas, todas las víctimas en general, pero también en particular de las graves violaciones de derechos humanos. Con esto le doy paso a Úrsula Indacochea de DPLF. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Carolina, y a la Comisión Internacional de Juristas por la oportunidad de comentar este informe. Quisiera empezar un poco situando el informe como una pieza muy importante de un rompecabezas de alguna forma regional que vamos armando de a pocos. Lo que nos ha compartido Ana Lorena hace algunos minutos en la ponencia anterior es sin duda también una pieza fundamental del rompecabezas y todo lo avanzado en relación a la Fiscalía Autónoma en México. Sin embargo, quisiera un poco decir un poco el panorama en el que esta pieza, que es el informe, se inserta, porque el debate sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías en la región es más o menos reciente, al menos con esta intensidad. Eh, la primera audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre fiscalías es una audiencia que creo que es del 2012, solicitada por el Estado, además, ¿no? Para un poco hacer gala de sus reformas, ¿no? En el caso, que fue un caso de Argentina.
Pues, pero el interés un poco de estos actores se hace mucho más visible como consecuencia de las reformas a los sistemas procesales penales, ¿no? Cuando migramos, digamos, masivamente, pero con diversas intensidades y en distintos tiempos a los sistemas acusatorios en la región, en los que las fiscalías son actores estelares, ¿no? Y entonces, al ponerse en primera línea, eh, empezamos a ver que todo el inmenso poder que pueden tener, ¿no? Y empezamos a ver algunos resultados interesantes, avances en contra de la impunidad en los casos sobre todo de corrupción estructural o de gran corrupción. Me refiero aquí a los casos de Odebrecht, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Salvando, digamos, la estructura, las diferencias de la estructura de la Fiscalía brasileña, que todavía es un sistema mixto, pero también empezamos a ver cómo puede la Fiscalía de Guatemala lograr condenas a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, a personas involucradas en redes de macrocorrupción, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Vemos también algunos avances en Honduras con la MAXI, que es un organismo parecido, pero con el respaldo de la Organización de Estados Americanos, y sucede hay un momento, un año especial, que es el 2018, en el que se renueva o se debía renovar el fiscal general de Brasil, y también la fiscal general de Guatemala y también el fiscal general de Honduras, en estos tres países, y entonces empezamos a notar que este debate que se había empezado a introducir en el año anterior, en el 2017, respecto de México, empieza a ganar momentum regional. Pero son la mayoría de casos, digamos, de fiscales poderosos y exitosos que tememos perder. Pero ahora, digamos, en esa línea de tiempo estamos más bien mirando casos de fiscales que más bien han sido instrumentalizados, o fiscalías que han sido instrumentalizadas por el poder político, ¿no? Y allí quizás es México el primer caso más visible, ¿no? Recuerdo el informe del GIEI, el primer informe del GIEI, que claramente nos dio, creo que esa luz al final del camino, cuando dijo: la falta de autonomía de la Fiscalía Mexicana es una causa estructural de la impunidad en México, ¿no? Y entonces empezamos a unir los puntos, ¿no? Y empezamos a ver ya unos años después cómo una fiscalía como la de Guatemala, por ejemplo, que probablemente va a sacar la independencia o la autonomía como un escudo, pero sin controles ni contrapesos, pues puede debilitar el sistema democrático. Es como una especie de reacción inmune, ¿no?, del propio sistema atacándose a sí mismo a través de las fiscalías, ¿no? Y en ese rompecabezas es que yo sitúo este informe, el de Venezuela, porque tiene la virtud de unir los puntos en perspectiva histórica, porque nos brinda datos de hace más de 12 años y les da un sentido, ¿no? Y también muestra un poco que esta historia que vemos en Guatemala muy bien reflejada, pues no es tan reciente en la región, y que hay otras lecciones interesantes que aprender. También resalto el hecho de poder sacar un informe sobre este tema y en un país que tiene un limitadísimo acceso a la información, lo cual nos muestra también que otros contextos, como por ejemplo el de El Salvador, donde también hay muchas limitaciones para obtener información pública, pues no es imposible sacar algunas conclusiones de lo que es visible de las fiscalías. Entonces, bueno, dicho eso, me parece interesante ver cómo podemos unir o relacionar experiencias del presente, como digamos, el gran debate de cómo se podría remover a un actor corrupto y antidemocrático como la fiscal general de Guatemala, sin vulnerar los estándares de independencia judicial, teniendo como antecedente pues lo que pasó en el 2017, cuando la Asamblea Constituyente de Venezuela removió a la fiscal Luisa Ortega, ¿no? Porque se está discutiendo en Guatemala, pues si es el poder constituyente, a través de un referéndum, si el que podría quizás decidir remover a la fiscal de Guatemala. Pues esta discusión, esto ya sucedió en el 2017 en Venezuela, y esto fue calificado como irregular, ¿no?
y fue analizado, digamos, con un poco sus diferencias, porque no es lo mismo exactamente, pero sí tuvo incluso una calificación, un análisis de la propia Comisión Internacional de Juristas como una situación irregular. Entonces, bueno, esas son las virtudes generales del informe, pero también creo que el informe tiene una virtud que es mostrar la conexión entre la impunidad y los problemas estructurales de la fiscalía, ¿no? Temas que nosotros solemos analizar en laboratorio o en frío, como, bueno, la forma como se eligen a los fiscales generales o, digamos, la forma como se lleva a cabo el traslado de los fiscales unipersonales o el nivel de autonomía que tienen los fiscales unipersonales respecto del fiscal general. Son temas pues, que parecen un poco técnicos, que parecen desconectados, pero que en el informe están conectados con las cifras de impunidad que en casos de graves violaciones, que son las que el informe analiza, ¿no? Me parece muy sugestivo que entre el 2011 y el 2023 a pesar de existir la obligación de hacer concursos públicos para elegir fiscales, pues solamente se hayan elegido a 13 fiscales. Y también me parece increíble que pese a tener un procedimiento regulado con una comisión de evaluación de postulaciones, ¿no? Que probablemente en el laboratorio podría ser quizá un poquito menos cuestionable, pero cumplir ciertos estándares, pues en la práctica ha sido utilizado o a veces ignorado por completo por los órganos políticos para colocar a un fiscal general, digamos, funcional al poder político que se mantiene desde más o menos el 2017 en su misma posición, ¿no? También, por supuesto, el informe reconoce que existen en el marco, digamos, normativo de la Fiscalía venezolana principios como el de unidad de acción, el de unidad de acción y de autonomía funcional, que llevado a su extremo, pues justamente impide a los fiscales unipersonales siquiera decidir por sí mismos el archivo, la culminación de una carpeta de investigación. Todo tiene que ser reportado, todo tiene que ser autorizado por el fiscal general, y aquí me hace recordar un poco la legislación de la ley de carrera fiscal en El Salvador, donde los fiscales ni siquiera son llamados fiscales, sino agentes fiscales, con lo cual están casi representando nada más al fiscal general. No son, digamos, solamente medios que expresan la voluntad de un funcionario superior que es el fiscal general. Y pues como aquí Ana Lorena no me dejará mentir, el principio de unidad de acción de las fiscalías es necesario para garantizar el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Sin embargo, llevado a su extremo, pues debilita a las fiscalías, le da un enorme poder al fiscal general, y si esa elección de fiscal general no está revestida de las garantías necesarias que lo aíslen del poder político, pues la fiscalía se convertirá en un actor antidemocrático o un actor que responderá de manera selectiva, ¿no? Que en algunos casos que convenga investigará y en otros casos archivará, y no en función de la objetividad de los hechos, sino en función de otras razones ajenas al escrutinio público. Entonces, bueno, en suma, yo quisiera decir que este informe a mí me es sumamente útil para analizar otras situaciones actuales, ¿no? En clave histórica. Creo que mirar los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela en los primeros años posteriores al cambio de constitución ya era útil, pero con este informe pues tenemos muchas más herramientas para poder al menos armar un debate público sobre los desafíos actuales que están teniendo nuestras fiscalías, especialmente en países como Guatemala, como El Salvador y como Honduras también. Muchísimas gracias y felicitaciones por el informe. Gracias, Úrsula. Muchas gracias sobre todo por la visión regional que nos has dado y también de la importancia de construir estándares sobre la fiscalía y las dificultades que hay también en una entidad que es compleja, que tiene que tener cierta independencia y autonomía, y la reflexión sobre la unidad de gestión de la fiscalía. Para finalizar, simplemente quisiera preguntarle a Ana Lorena si puede contarnos algunas de las lecciones aprendidas del colectivo Fiscalía que Sirva, que puede nutrir también la discusión en Venezuela. Y a Úrsula, si pudiera decirnos tal vez
dos estándares que ella cree que son muy relevantes que se adopten en el marco del sistema interamericano para, digamos, garantizar que haya fiscalía que sirva, pero que también sean independientes en general. Así que Ana Lorena y luego Úrsula. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, yo creo que de las cosas que nosotros en el camino fuimos aprendiendo, en primer lugar, es que debimos de haber involucrado a más agentes de la Fiscalía. O sea, cuando tuvimos el ejercicio de Parlamento abierto, que fue un ejercicio real de Parlamento abierto, porque se logró que se invitaran a dos de las principales universidades de la Ciudad de México, estuvieron participando, estuvieron diputados, senadores recién electos, estuvieron representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o sea, había una gran representatividad, digamos, tanto de gobierno como de sociedad civil y de la academia, pero no estaba gente de fiscalía. Entonces, creo que ahí fue un error porque me parece que hay que ver si logramos rescatar personas. O sea, seguramente hay personas que están ahí, en el caso de México, hay personas que están ahí que quieren realmente hacer algo y hay que rescatarlas para formar parte de estos esfuerzos. O sea, el esfuerzo tiene que venir de fuera, pero también de dentro, tener gente solidaria, me parece que esa es una cosa importante. También creo que no logramos, o sea, a pesar de que éramos muchos actores, más de 300 organizaciones, activistas, grupos de víctimas, no logramos unir a otros grupos que podrían estar interesados en el tema. Por ejemplo, los grupos que tienen que ver con violencia contra las mujeres o población LGTBI o otros grupos que generalmente no están en estos debates, digamos, de cambio de estructuras, pero que tienen muchísimo trabajo en las fiscalías y que son muy importantes también porque son movimientos muy poderosos en México que tendrían que haber estado. Creo que ahí también nos falló. Me parece que también cuando tienes a tantos actores involucrados y que además sumas a empresarios, en algún momento tienes que tener reglas claras de las vocerías, de las participaciones, a efecto de que no sean pocos ni los mismos los que siempre están interviniendo, porque entonces, aunque tienes un grupo muy amplio, pareciera que las cabezas o las personas que hablan siempre son las mismas. Y creo que ahí nos faltó, pues tal cual, hacer un movimiento mucho más horizontal en la representatividad del colectivo, ¿no? Creo que también no estábamos preparados para la polarización. Nunca pensamos que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, lo primero con lo que nos íbamos a topar era con una estigmatización a ciertos actores que eran parte del colectivo o sea, no logramos tener una reflexión para decir, no nos vamos a dejar llevar por ahí, sino que eso creo que lo que ocasionó fue pues que nos empezáramos a separar y que el colectivo terminara justamente porque había gente pues que en ese momento creía que había que darle una oportunidad a Andrés Manuel López Obrador que iba llegando y había gente que decía, pues no se le puede dar una oportunidad porque ya es gobierno y tiene que responder frente a lo que está pasando, ¿no? Creo que también la otra cosa es que al final nos quedamos muy pocos luchando por la fiscalía, o sea, es decir, que no logramos hacer un movimiento que se mantuviera en el tiempo. Si bien es cierto, después tratamos también de ir convirtiendo el movimiento de fiscalía en otros movimientos, no hemos logrado todavía que tenga la fuerza que tuvo el colectivo Fiscalía que Sirva, pero también creemos que tiene que ver mucho con la polarización que trajo este gobierno. Entonces, ahí me parece que hay que pensar, y bueno, imagínense, para Venezuela, que tienen cuántos años luchando por la democracia, cuántos años luchando por una fiscalía autónoma, cuántos años luchando por la independencia del Poder Judicial. Es muy difícil mantener estos movimientos por mucho tiempo y creo que ahí hay que pensar cómo se tiene que hacer para esto. Y hay temas que no pudimos debatir porque no nos cupo como en toda la canasta, ¿no? Por ejemplo, el tema de los servicios periciales, que es fundamental porque si no tenemos realmente a la ciencia al servicio de los derechos humanos, ¿no? Al servicio de las investigaciones, pues entonces las investigaciones siguen siendo con base en la declaración de la persona y por eso también no saben investigar y está el tema de la tortura como la herramienta principal para la investigación, ¿no? Y el otro tema es la policía, que también es todo un tema de quién investiga, cómo se investiga. La policía que participa, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República viene de la Guardia Nacional. Ahora la Guardia Nacional es una guardia militar, entonces tenemos a militares involucrados en la investigación y son cosas pues que no se pudieron frenar. Creo que para mí la gran lección sería que tenemos que saber que nos lo dijo muy claro cuando empezamos las discusiones, nos lo dijo muy claro uno de los expertos que vino a los talleres de formación,
nos dijo, transformar una fiscalía les va a llevar mínimo 20 años. En ese entonces decíamos, bueno, menos mal que ya empezamos, ¿no? Y ahorita decimos, bueno, estamos en un momento donde estamos desajustados, pero creemos que el tema de la independencia judicial y el tema de la fiscalía, pues son temas centrales para una democracia y para la lucha contra la impunidad. Entonces, pues todavía tenemos mucho que aprender. Gracias. Gracias, Ana Lorena. Sí, tenemos bastante que aprender y sobre todo camino por recorrer, no solo en Venezuela, sino en muchos países de la región. Úrsula, ¿qué recomendaciones darías? Am, bueno, yo creo que existe, digamos, un cordón umbilical que todavía no se ha roto entre los poderes ejecutivos y las fiscalías, que tiene que ver con que antes, digamos, las fiscalías eran parte del poder ejecutivo en muchos países, y que eso no se ha roto a pesar de que nuestras constituciones ya les reconocen como instituciones autónomas. Entonces sí creo que en muchos casos nacionales, el poder político está mucho más, digamos, centrado en una deriva un poco autoritaria, ¿no? Pero incluso te diría que las fiscalías incluso tendrían más poder o tienen mucho control sobre esos fenómenos. Un rol, digamos, claro para bien o para mal, o para contenerlos o para consolidarlos. Entonces creo que es muy importante separar lo más posible al poder político de las fiscalías. Y si bien los mecanismos políticos, tanto de nombramiento como de remoción, de acuerdo al derecho internacional en este momento, son uno más, ¿no? Obviamente con salvaguardas reforzadas para evitar, digamos, móviles políticos que se inmiscuyan, yo creo que en el caso de la fiscalía sí debe avanzarse hacia un alejamiento o un desaconsejamiento o hasta, si fuera posible, una prohibición de mecanismos políticos para remover o para nombrar fiscales generales. Segundo, creo que todos los estándares que refuercen la autonomía de los fiscales respecto del fiscal general, o mecanismos, digamos, que atemperen un poco o que medien en esa autonomía, como por ejemplo los consejos fiscales para poder resolver diferencias de criterios entre el fiscal general y los fiscales especiales, o al menos ciertos fiscales, ¿no? Creo que hay ciertos fiscales, como los de control interno, por ejemplo, o los que investiguen al fiscal general, deben estar premunidos de otras garantías reforzadas de estabilidad, que el fiscal general no los pueda sacar ni los pueda remover, o que su nombramiento sea hecho por un ente externo, o que, digamos, su remoción involucre la participación de un ente externo, que puede ser un consejo de la judicatura, o que puede ser incluso un parlamento, pero que no se concentre, digamos, el poder en el vértice, que es el de la Fiscalía General. Y por último, creo que es muy importante tener claridad, estándares muy claros sobre la libertad de expresión de los fiscales, sobre todo los que llevan adelante investigaciones sobre casos de alto interés público. Ya hay muchos avances en otros sistemas, en el sistema universal, en el sistema europeo, hay directrices al menos, ya quizá no estándares, pero directrices que en América Latina todavía están en pañales, pero que ayudan un poco a que la ciudadanía conozca un poco de lo que hacen las fiscalías, cómo lo hacen y por qué lo hacen, y evitar que la persecución penal sea utilizada arbitrariamente. Pues muchas gracias, Úrsula, por esas recomendaciones que haces y yo creo que esto abre un debate mucho más amplio sobre cómo profundizar los estándares para tener un ministerio público y fiscales independientes y autónomos en el marco de la labor que hace la Fiscalía en general, tanto interno como externo, y creo que eso es algo a lo que hay que seguir trabajando y apostando. Les quiero agradecer a todas las personas que puedan analizar este informe que estamos lanzando hoy y también quiero agradecerle de manera particular al equipo de la Comisión Internacional de Juristas que ha trabajado arduamente en este informe. Como les dije al principio, nuestro informe está disponible en inglés y en español en nuestra página web www.icj.org. Muchas gracias.